Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos o no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Siéntese, iglesia de Dios. La esencia está en el versículo 1. Es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos deslicemos. Iglesia de Dios, bien sabemos nosotros que estamos viviendo los tiempos finales. Sabemos nosotros que tenemos que siempre mantenernos como las vírgenes prudentes, siempre atentos a la venida de nuestro Señor Jesús. No debemos descuidar nuestra vida espiritual. No lo debemos hacer nunca, iglesia de Dios. Porque va a pasar lo que le pasó a las vírgenes insensatas. Se quedaron y no entraron a las bodas, según lo que dice en Mateo capítulo 25. Por eso, iglesia de Dios, no andemos como simples, sino como avisados. Y es lo que Dios quiere para su iglesia, que andemos siempre avisados. Podemos estar donde estemos. No nos descuidemos, iglesia de Dios. Sabemos que en la Biblia está escrito que el diablo está como león, no es un león, sino como león rugiente, buscando a quien devorar. Y simplemente va a devorar a los que se descuidan, a los que le toman en poco el sacrificio de nuestro amado Dios. Entonces, iglesia de Dios, no podemos pisotear la sangre que derramó nuestro Señor Jesús. Y lo hizo por amor a su iglesia, por amor a nosotros. Qué dicha tenemos de ser hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, hasta antes de la muerte de nuestro Señor Jesús, nadie podía decir a Dios Padre. Nadie. Solamente le podían decir como Dios. Pero ahora somos hijos de Dios. Podemos decirle Padre porque Él es nuestro Padre y Él nos ha comprado con un precio que nadie, ni con todo el oro del mundo, ni con nada que hay en esta tierra podría pagarse. Jesús lo hizo por amor a ti y por mí. No paguemos mal a nuestro Señor Jesús. No hagamos como hizo Adán y Eva, que despreciaron ese privilegio que tenían en un comienzo. Lo despreciaron por solamente algo que había sido plantado en el medio del Edén, el árbol y el fruto del bien y del mal. No agarremos curiosidad nada de este mundo, porque nada de este mundo nos ofrece para vida eterna, sino para perdición eterna. ¿Cómo está este mundo? Los jóvenes le dicen, prueba esto, nada malo te va a pasar, nada te va a pasar. Pero basta que empiece uno, ya después le agarra gusto al otro. Pero este mundo todo es pasajero. Esta vida en esta tierra es pasajera. Nos espera una morada celestial. ¿Cuántos queremos estar nosotros en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, en la cena del Cordero? Allá hemos venido, de allá hemos venido. Pues allá tenemos que volver. Estamos como peregrinos aquí en esta tierra. Nuestro peregrinaje es temporal, pero todo el descanso eterno vamos
a estar allá con nuestro amado Señor Jesús. Le vamos a ver cara a cara. Vamos a estar eternamente y para siempre con Él. Somos de Dios, no somos del diablo. El mundo vive cegado. El mundo vive cegado, está ajeno a todas estas cosas que se nos enseñan aquí por la gracia de Dios. ¿Y cuántos desearían tener todo este conocimiento que lo tenemos hasta el día de hoy? Por la gracia de Dios se nos es dada. Por amor de Dios se nos es dada. A través de sus instrumentos que Dios usa. ¿Y cuántas iglesias no tienen tanto conocimiento? Solamente conocen la palabra de Dios y lo básico y nada más. Y muchos andan conformes. Hasta por lo que tienen, ya se conforman. Basta con un determinado tamaño de conocimiento, se conforman. Basta con alguna cosa, o porque canta bonito, se conforman. Y este caminar no es a base de conformismo, sino es a base de perseverancia. Por eso Dios en su palabra nos habla: el que es santo, santifíquese más. El que es justo, justifíquese más. El que es limpio, límpiese más. Siempre Dios quiere que nosotros amemos más a Dios. Jesús no se conformaba. Jesús siempre estaba en contacto con el Padre. Y siempre hacía lo que el Padre le decía. Porque Jesús era Dios en esta tierra. No le bastó eso, sino quería agradar al Padre, porque el Padre le había enviado a Jesús a esta tierra para hacer ese sacrificio por ti y por mí. Ya nosotros no tenemos que hacer ese sacrificio de ser clavados y sufrir tanto como Jesús. Jesús lo hizo por nosotros, pero nosotros tenemos que vivir una vida conforme a lo que Dios nos demanda en su palabra. Al menos de esa forma vamos a poder retribuir y manifestar nuestra vida agradecida por lo que Jesús hizo por nosotros. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra de Dios, y esto es lo que Dios nos dice a nosotros: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros guardemos siempre nuestra vida espiritual. Si mira cómo hace la gente en esta vida terrenal, se cuidan de ciertas cosas, se bañan, se perfuman, se asean, comen bien, tratan de no comer cosas que no aprovechan para el cuerpo. Si así tienen ese tremendo cuidado, duermen a sus horas, duermen la cantidad de horas que es recomendada, todo eso hacen por mantener una vida sana. ¿Cuánto más nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que tener mucho cuidado con la forma que nosotros hacemos? Es nuestra responsabilidad la vida espiritual que nosotros llevamos. Por eso siempre se dice que la salvación es personal. La salvación es personal. Y es por eso que Dios nos demanda y nos habla. En otras palabras, la Biblia es como un manual que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta en nuestra vida, para poder llevar una vida espiritual sana. No podemos meter cosas como música del mundo, no podemos meter como cosas de la televisión, como en este caso la farándula, cosas terrenales no podemos meter a nuestra vida espiritual, porque sería como comer cosa chatarra. Y nosotros sabemos que la comida chatarra siempre es perjudicial para el cuerpo humano. Es por eso que, mira, Dios le había dado a Adán y a Eva que podría comer de cualquier fruto que había en el Edén, más no el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, el fruto que salía de él. Era responsabilidad de Adán y Eva cuidar de todo lo que Dios había creado. Pero basta con un error, ellos despreciaron todo eso. Ellos tenían prácticamente comunión, aunque sí, comunión con Dios. Podían hablar libremente con Dios. Pero después del pecado, tuvieron que empezar los sacrificios. Tuvieron que empezar, en este caso, la ley. Todo eso se lo mandó por causa de un error del hombre y de la mujer. Ahora, basta un error que nosotros cometamos, nos descalificamos ante el Padre. Y esa comunión se rompe entre Dios y nosotros. Iglesia de Dios, por eso es necesario nosotros cuidar nuestra vida espiritual. Si antes no vivíamos como agradaba a Dios, antes hacíamos lo que, bueno, pues no, parecía bien hacer,
pero no es como nosotros se nos parece bien hacer, sino como Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso habla en su palabra: vuestro pensamiento no son mis pensamientos, ni tus caminos mi camino. Y hoy esa palabra sigue viva, porque nosotros no podemos hacer lo que nos parece. No podemos ayunar cuando se nos plazca, sino Dios siempre nos manda que nosotros tenemos que ayunar. Si no se puede, bueno, no se puede, y Dios sabrá por qué no se puede, pero pudiendo hacerlo, no lo hacemos. Eso es pecado. Porque pudiendo hacer el bien y no lo hacemos, se nos es pecado, iglesia de Dios. Y por lo tanto estaríamos siendo descalificados, y por lo tanto nuestra salvación ya no estaría activa para nosotros. Si Dios viene y nosotros nos encuentra descalificados, nos quedamos y tristemente habremos firmado nuestra sentencia para la eternidad con esa cosa. Por eso es muy, muy importante, iglesia de Dios, que nosotros hagamos lo que Dios nos manda. Podemos hacerlo en Cristo. Solos no vamos a poder. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Nada vamos a poder hacer. Queremos ayunar, pero si nosotros no estamos en comunión con Dios, no le pedimos ayuda a Dios, porque el ayuno en sí, en esta tierra, prácticamente lo hacen porque, bueno, pues el ayuno intermitente, bueno, en fin, no, por la salud. Pero un ayuno en Cristo, para nuestra ayuda espiritual, eso es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque queremos mejorar nuestra vida espiritual con Dios. Queremos quitar las cosas que desagrada a Dios y queremos hacer las cosas que agrada a Dios. Por eso siempre tenemos que encomendar nuestra vida en las manos de Dios. Por eso siempre hay que pedirle a Dios: Dios mío, ayúdame a ser mejor que ayer. Ayúdame a ser a la imagen de Jesús. Ayúdame a esforzarme como Jesús se esforzaba en agradarte a ti. Esa tiene que ser nuestra oración, iglesia de Dios. Esa siempre tiene que ser nuestra oración. Si Adán perdió, Jesús ganó. Y en Cristo somos más que vencedores, está escrito. Entonces, si somos vencedores, no podemos tener temor a nada, ni a la brujería. ¿Cuántos pastores no quieren ni meterse con el tema de la brujería? Ni quieren reprender, porque saben bien que ellos no están como deberían estar. Es triste ver iglesias donde el pastor prácticamente no pinta, ni siquiera es ejemplo para la grey. Simplemente dicen ser pastores. Hasta estoy seguro que Dios no los ha llamado como pastores. Ellos se han hecho pastores por estudios humanos, en otras palabras. Pero no porque Dios los ha llamado. Te aseguro que si viene la persecución y van a esa iglesia donde ese pastor que dice ser pastor no es pastor, ese pastor renuncia a Dios. Ni muere por la causa de Dios, ni por el nombre de Jesús. Les aseguro. Y así los pastores que son, entre comillas, no aman a Dios, no hacen lo que Dios manda en su palabra, también ellos se irían y dejarían a la grey y no morirían por Cristo. Pero Jesús lo hizo por amor a nosotros. Él es el verdadero pastor y Él es el mejor pastor que nos pastorea todas las veces a nosotros. No es el que Dios puso como pastor, sino es Dios que nos pastorea a través de sus instrumentos que Dios usa para enseñarnos la santa palabra, que es para nuestro bienestar espiritual. Mira cómo pasó en este caso como David. Empezó bien. Miren, empezó bien. Era el diferente en la familia. Era el hijo prácticamente diferente en la familia. Buscaba agradar a Dios. Siempre buscaba estar en la intimidad con Dios a solas mientras pastoreaba las ovejitas. Pero un descuido. Mira qué fue lo que pasó. Empezó bien y terminó por los deseos de los ojos. Descuidó, no quiso ir a la guerra. Vamos a ver ese tema.
Según de Samuel capítulo 11, lo vamos a leer del 1 en adelante. En ese entonces, David estaba bien con Dios, vencía cuantas batallas, porque él siempre se apoyaba en Dios. Dice, según Samuel 11, del versículo 1 en adelante, dice: y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Raba. Mas David se quedó en Jerusalén, ya no quiso seguir peleando. En esta parte se da a entender que había descuidado su comunión con Dios. Y acaeció que levantándose David en su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Batseba. Acá dice en la Biblia Batseba, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, o Betsabé también. ¿Ven? Ya se había interesado en una mujer, teniendo tantas mujeres, teniendo tantas esposas, quería una más. Era mujer ajena, en otras palabras, y lo era. Estaba casada, pero ella obedeció, se fue. David la metió en su lecho y adulteró, la mujer y también David. ¿Ve que es terrible la consecuencia del pecado? En el capítulo 12 ahí se habla de la consecuencia de lo que había pasado. Pasó que Natán, el profeta, prácticamente habló una parábola, y David condenó a ese hombre de la parábola. ¿Y qué fue lo que pasó? Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y todo eso que tú dices que debería hacerse con ese hombre del que te he narrado, también deberías pagarlo tú. Y ahí fue cuando David se humilló. Pero la consecuencia del pecado lo iba a pagar tarde o temprano. Y ese niño que nació de Betsabé murió. De nada le valió el ayuno, porque ya había sentenciado, era un hijo no habido, un hijo bastardo, y tuvo que morir. Y mira, se levantó su hermano. Mira lo que pagó David. Amón violó a su hermana, y Absalón mató a su hermano Amón. ¿Ven? Un terror se levantó en la casa. Todo por el pecado del hombre, de la cabeza del hogar. ¿Ves que el pecado es muy grave? Se descalificó David con Dios. Ya en ese entonces ya no era un hombre conforme al corazón de Dios. Todo por un descuido espiritual. Todo porque ya dejas de lado a Dios. Y posiblemente al hombre, cuando es usado por Dios, ya comienza a entrarle el orgullo cuando se desconecta con Dios. Cuando descuida su vida espiritual, ya toda prácticamente la gloria es para Él, cuando en realidad la gloria siempre tiene que ser para Dios. Por eso en la Biblia está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Basta que el hombre de la casa, que es el sacerdote del hogar, el hombre, el casado, el que tiene familia, es el sacerdote del hogar. Basta que el hombre caiga, abrió las puertas al diablo para que se meta a la casa. Por eso, varones que son casados, cuida tu comunión con Dios. No vaya que el señuelo o el anzuelo que el diablo te pone durante el día, lo muerdas cuando te desconectas con Dios. Y por causa de tu caída va a pagar caro tu hogar.
Y Dios no quiera que te quite lo que más amas. David lloró por ese bebé que murió. Pero bueno, se reconcilió con Dios, pero tenía que pagar lo que tenía que pagar. Mira, empezó bien Salomón, hijo de David, pero también descuidó su intimidad con Dios, su comunión con Dios, y se llenó de mujeres. De cada lugar se agarraba una mujer, y tenía un montón de concubinas, montón de mujeres, y esas mujeres le hicieron pecar a Salomón y terminó adorando a los dioses falsos. ¿Es lo que pasó? Es lo que pasa cuando tú te desconectas con Dios. ¿Qué pasó también con Sansón? Un tiempo estuvo bien, pero miró a Dalila, hija de los filisteos. En otras palabras, es como igual que un joven que está bien con Dios, se desconecta con Dios, y el diablo, disfrazado de una mujer hermosa, le coquetea y cae. Y cae. Qué feo es. Qué feo es cuando pasa eso, iglesia de Dios. Le cortaron su cabello a Sansón. Le quitaron los ojos, que en lo espiritual son los ojos espirituales. Y era víctima de las burlas de los filisteos. Cuánto mal hizo Sansón por la fuerza de Dios. Cuánto mal hizo, cuántos estragos hizo a los filisteos mientras él estaba con Dios. En ese entonces con Dios. Era ungido por Dios. ¿Cuánto mal hizo eso? Por eso, iglesia de Dios, no seamos burla, no seamos objeto de burla de los demonios. Porque basta que tú caes, el diablo prácticamente levanta las manos y se alegra. Uno menos, una pesadilla menos para nosotros. ¿A quién quieres alegrar? Tú que estás viendo ahí, ¿a quién quieres alegrar? ¿A Dios o al diablo? El diablo, qué bueno, qué de bueno nos puede hacer a nosotros. Qué de bueno nos puede ofrecer. Él no nos puede ofrecer vida eterna como lo ofrece nuestro amado Dios. Él no nos puede ofrecer esos premios que nos espera en el reino de los cielos. Él no nos puede ofrecer esas bodas del Cordero, esa cena del Cordero. No nos puede ofrecer porque Él ya no está ahí. Él fue desterrado por causa de su rebelión. Y Él ya no tiene salvación. Él ya no tiene oportunidad. Pero nosotros sí. Por eso tenemos que enderezarnos. Volver a las sendas antiguas. Volver al camino angosto. El camino ancho es para los que no quieren de Dios. Para que no les importe el sacrificio de Dios. Pero nosotros que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Si nosotros amamos a Dios, entonces estemos en ese camino angosto. Es difícil, sí. Se puede presentar cuantas cosas. Nos pueden sacar del trabajo, pueden levantarnos calumnias, puede pasar de todo. Pero nosotros que amamos a Dios hay que ser fieles a Dios. Hay que ser fieles a Dios. Y los casados tienen que ser fieles a sus mujeres. Porque no estás siendo fiel a la mujer. Exactamente, si no estás siendo fiel a Dios que está en tu mujer. Y así mismo las mujeres para con los varones. Sean fieles a sus maridos. Quizás su marido no estará en los caminos de Dios. Quizás estás batallando ahí. Estás rogando, estás clamando a Dios por él. No te canses de hacer el bien. Porque a su debido tiempo segarás ese bien que haces. Igual nosotros, no nos cansemos de hacer el bien a nuestros semejantes. Y si en este caso hay alguien que está haciendo instrumento de Dios para pulirte ese lado tuyo, recíbelo con alegría. Glorifica a Dios y agradece a Dios. Porque quizás él o ella no se da cuenta que está siendo un instrumento para tu perfección. Pero sé fiel, sé
amante de Dios. Busca siempre agradar a Dios. Dale, devuelve bien al mal que te puedan hacer. Devuelve bien, bendícelo, no lo maldigas. Ten cuidado con lo que hablas. Porque esta lengua, como dice Santiago 3, esta lengua es inflamada desde el mismo infierno. Y todo lo que nosotros hablamos tiene poder. Eso se nos enseña, ¿o no? Se nos enseña que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. No puede decir ese. No. ¿Por qué? Porque estarías despreciando con ese. Estarías despreciando a esa persona que quizás está ciego, es inconverso, o quizás está empezando en los caminos de Dios, pero no tiene tanto conocimiento, pero bueno, es instrumento para pulirte y para que seas creciendo más en los caminos de Dios, para que seas perfeccionado más en los caminos de Dios. Por eso mira, cuando Jesús estuvo padeciendo, le pegaban, le jalaban la barba, le escupían, le metían palazos, le ponían la corona de espinas, le latigaban, le hacían de todo. Jesús calladito parecía. Así tú igual, iglesia, varón, mujer, si estás padeciendo, padece calladito y simplemente agradece a Dios porque estás siendo perfeccionado. Estás en las manos del alfarero, iglesia de Dios. Estás en las manos del alfarero. Si Él quiere quitarte algo, no te quejes. ¿Cuántos dicen, no? Dios mío, ayúdame, dame más paciencia. Pero Dios te va a dar más paciencia, por eso tienes que ser perfeccionado. Tienes que ser quitado todo lo que no le agrada a Dios, lo que le estorba a Dios, tienes que ser quitado. ¿O no tienes que ser así? ¿Acaso no quieres ser instrumento de Dios? ¿Acaso no quieres que Dios te ponga en alto para que vean a su Hijo en tu vida? Nosotros queremos ser usados por Dios. ¿O hay alguien acá que simplemente está calentando asiento? No creo. Todos los que estamos acá queremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. ¿Cuántos son instrumentos útiles? Somos. Puede que tengas 80, 90 años, 70, 60 años. No es tarde. Aún esa vida que Dios te da, Dios puede usarla para bien de los semejantes de este mundo que no conoce a Dios, que están ciegos de Dios. Por eso es importante, iglesia de Dios, predicar con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir y también predicar la palabra de Dios a quienes no conocen, a quienes necesitan la palabra de Dios. ¿Cuánta gente está clamando que necesita de Dios? Pero a veces la iglesia, no digo esta, pero hay otras iglesias que ni siquiera evangelizan. Solamente hacen culto y nunca predican. Cuando nuestro llamado es evangelizar. Por eso Jesús, cuando se iba a la presencia de Dios, cuando volvía al Padre, Él dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso ese es nuestro llamado, iglesia de Dios. Esta iglesia es evangelista. Amamos a las almas perdidas. Las amamos, no las odiamos. Si realmente dices amar a las almas perdidas, entonces háblales de la palabra de Dios cuando te ofenden. Porque no solo es predicar, no solamente es levantar la voz, sino también pagar con bien a esas personas que te hacen mal. Porque ellos no se dan cuenta que te están haciendo mal. Ellos piensan que al reclamarte, al insultarte, al querer darse razón a su reclamo, ellos piensan que están haciendo algo justo, cuando en realidad no están actuando bien. Pero tú que tienes los ojos abiertos, tú te puedes dar cuenta que no son ellos, sino son quienes lo dominan. Que buscan descalificarte. Han querido descalificar a Jesús. ¿Cuántas veces le han querido abrir la boca para que Él maldiga? Pero nunca abrió la boca. Si algo decía, era algo bueno. Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Jesús tenía los ojos abiertos, ellos no. Al igual también tú, iglesia de Dios, también di, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace este hermano o esta persona. Que ellos tengan misericordia, actúa con misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Nosotros que somos poseídos por Dios también somos misericordiosos como nuestro Padre. Por eso el ADN de nuestro Padre está en nosotros. No puedes llamarte hijo de Dios cuando no eres así. Puedes predicar a cuantos quieras, pero si tú no bendices al que te maldice o al que te hace mal, entonces de nada vale tus prédicas. Porque predicas sobre un lado, pero no vives lo que predicas. Dios te ama cuando tú no amas a tu semejante. ¿Te das cuenta de eso? Por eso hay cuántas cosas, iglesia de Dios, cuántas cosas hay que nosotros tenemos que vivir. En Serenazgo he visto muchos casos. He visto cuántos compañeros que están alejados de Dios. Ellos decían, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo voy a seguir pecando? Un día alguien me dijo eso y lo que le dije, mira, te voy a dar un ejemplo. Tú dices que en la iglesia no voy porque voy a seguir pecando, porque tengo miedo de fallar a Dios. Ya yo te voy a dar ese ejemplo. Mira, los que van al gimnasio, todos están así, musculosos, bien formados, un cuerpo espectacular. ¿Tú crees que esas personas van a ese lugar? O sea, tú vas allá y de un momento a otro, a un segundo te vas a volver musculoso. O sea, ¿te vas a volver una persona con un cuerpo perfecto? Me dice, no. Al gimnasio van personas que necesitan tener un cuerpo que ellos desean. Así igual nosotros vamos a la congregación porque no somos perfectos. Estamos en proceso de perfección. Y él se quedaba ahí pensando y decía, ¿verdad, no? Claro, varón, ¿tú crees que yo de un momento a otro he sido perfecto? ¿Tú crees que a veces no tengo ligerezas? Las tengo. Pero eso no quiere decir que yo voy a ser perfecto. El único perfecto es Dios, no nosotros. Se quedaba pensando. Oye, tú tienes razón, ¿no? Me dice, claro, le digo así. Y ahí se quedó pensando, no me quiso hablar más nada. Y yo le decía, ¿qué pasa? No, estoy pensando lo que me has dicho. Es así, iglesia de Dios, tenemos que hacer luz. Aún así, si Dios te pone alguna ocurrencia para que pongas un ejemplo, hazlo. No tengas miedo, iglesia de Dios. No tengas miedo de identificarte quién eres. Nosotros no estamos predicando una religión. Nosotros no estamos sirviendo a un ídolo. Nosotros no creemos en Buda, en otros dioses, en cualquier otra religión. Nosotros no nos hemos convertido a ninguna religión. Hemos entregado nuestra vida al Creador del cielo y la tierra, el que nos ha hecho hijos, el que pagó, el que nos ama, el que aún nos sigue soportando, a pesar de ser imperfectos. Por eso amemos a Dios. No descuidemos nuestras vidas como los ejemplos de los personajes que ya les he hablado. No hagamos entristecer el corazón de Dios. Imitemos siquiera un poquito como José lo hizo. Él también fue un hombre, un jovencito, diferente a sus demás hermanos. Era prudente y se ve por la palabra que amaba a Dios, a pesar de que lo vendieron sus hermanos a Egipto, bueno, en manos de mercaderes ismaelitas. Él no guardó rencor a sus hermanos. Le pagaron mal. Algo que es inconcebible, pero lo hicieron porque no querían tenerlo ahí. Estaban celosos del amor de su padre. Así igual, jóvenes, o tú que me estás viendo,
estás celoso de tus hermanos porque supuestamente tu papá o tu mamá tiene preferencia a alguien, no les envidies. No les envidies. La envidia carcome, la envidia te corrompe. Y eso hace que tu vida espiritual vaya menguando para mal. ¿Ves que cambie para bien? Baja tu vida espiritual. Pero bueno, ellos lo hicieron porque envidiaban a José. Pero aún así, estando allá, él era temeroso de Dios. Mira, y eso que no estaba en esos tiempos de la gracia, estaba en otra dispensación. Pero qué importante es que los padres inculquen a sus hijos, le orienten, le corrijan si les ve que están haciendo mal. Es importante la enseñanza de papá y mamá, por eso está escrito, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿Ves? Él mantuvo la enseñanza de su padre Jacob, o en este caso Israel. Guardó esa enseñanza en su corazón y ese temor de Dios. Y mira, marcó la diferencia. Lo pusieron como mayordomo de la casa de Potifar. Y mira lo que pasó. Vamos a Génesis 39. Mira, cuando tuvo que pasar por las pruebas de fuego. El versículo 2 dice: mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él. Bueno, en ese entonces era con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Acá está, 5. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía nada más que el pan que comía, y era José de hermoso semblante. Espiritualmente era un hombre sabio y de bella presencia. La gracia de Dios estaba con él, como lo tiene que siempre estar en nosotros también. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos, el diablo se le metió en José, y dijo: duerme conmigo. Esa mujer estaba poseída. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor, acá está la respuesta: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Acá está la respuesta. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ajá. El tema de la sexualidad es un punto muy grave, muy fuerte en este mundo. Y también son cosas que también se padece en las congregaciones. ¿Cuántas fornicaciones y adulterios hay en diferentes lugares? Dentro del redil. Por eso es importante nosotros, como le dije, estar conectados, tener intimidad, una relación íntima con Dios. Porque si nosotros estamos así, jamás vamos a poder caer. Jamás vamos a darle rienda suelta a esos temas. Y no solamente la sexualidad, sino otro tipo de pecados también. Por eso siempre hay que ser temerosos de Dios. Siempre hay que ser poseídos por nuestro amado Dios. Cuando Dios está reflejándose en ti, está siendo cada vez más poseído, entonces el diablo no va a poder tener parte ni suerte. El diablo va a querer agarrar algo de ti. Estás transparente, no te puede agarrar. Así como el alma no puede agarrar algo como estas cosas, así el diablo no va a poder agarrarte de ningún lado. ¿Cuántas veces ha querido el diablo hacer caer a mismo nuestro Señor Jesús? Pero no ha podido. ¿Por qué? Porque la comunión entre Jesús y el Padre era única. Y cuando el Padre le decía, di esto, Él lo hacía.
Y cuando tenía que ver a alguien, ya Dios el Padre le decía, mediante el Espíritu Santo le decía, esta persona está pasando por esto, por esto, por esto, o esta persona está pensando esto. Qué bonito es tener así una comunión con Dios. Para eso hay que esforzarnos y ser valientes. Cuando te habla que tenemos que ser valientes, tenemos que tener ese valor de agradar a Dios y no a nosotros mismos, de agradar a Dios y no al diablo. Vamos a pasar por diferentes cosas, pero hay que amar a Dios. Dile, Padre, yo te amo, por eso ayúdame y guárdame en este día. Si hay algo que me pongas en el camino, sé tú en mí, pasando esa prueba o esa tentación. Así es, tenemos que encomendarnos a Dios. Encomienda a Jehová tu camino, dice la palabra de Dios. ¿Vas a hacer algo? Padre mío, voy a hacer esto. Y guárdame y ayúdame en cualquier accidente. Ni el diablo me va a poder accidentar, porque mi vida está escondida en ti. ¿O no es así? Yo creo que todos nosotros nos encomendamos a Dios y no solamente nos encomendamos a Dios, sino encomendamos a nuestra familia. Padre, guarda a mi madre, guarda a mi padre, guarda a mis hermanos, guarda a mis cuñados, guarda a mis sobrinos, mis sobrinas, a mi abuela, a quien sea. Y ora por ellos, si no conocen a Dios. Alcánzalos, Padre mío, que ellos también conozcan esta hermosa vida que tú nos das, a pesar de que no es fácil, pero es una vida diferente a la vida del mundo. No es la vida que Dios nos da a nosotros, es diferente a la del mundo. Y ellos que vean que es Dios quien mora en ti. Que ellos vean que la paz y el amor, la unidad, la armonía mora en la casa de un hijo de Dios. Porque es bien horrible que en la casa de un hijo de Dios estén peleando como perros y gatos. ¿Qué testimonio estará dando? ¿Para qué voy a ser cristiano? Dirán ellos, ¿no? ¿Para qué me voy a convertir? ¿Para tener un hogar así como lo tienen estos supuestos cristianos? No, iglesia de Dios. No hay que ser instrumentos de escándalo para la gente que no conoce a Dios. Porque estaría siendo vituperado en los caminos de Dios a causa de nuestro mal proceder. Por eso la santidad es importante. La santidad es importante. No digas, yo soy santo. No, que tu testimonio lo diga. Porque no debemos llenarnos la boca con algo. Porque si te llenas la boca, entonces estás demostrando altivez. Estás demostrando orgullo. Tú calladito nada más, demuestra quién mora en ti, quién te gobierna a ti, quién gobierna tu hogar. Calladito nada más. Vamos a seguir. Mira cómo pasó. José era un hombre, aparte temeroso de Dios, era sencillo. Él no se creía porque era mayordomo. Ya tú haces esto, ya tú haces el otro, ya tú haces el otro. Y mandaba, ¿no? También él ayudaba. Como así también tiene que ser el hombre para con la esposa. ¿O no? Calladito. Pero tiene que ser así, iglesia de Dios. Mira, era mayordomo en la casa. De ahí lo capturaron por causa del vituperio, del falso testimonio que le levantó la mujer de Potifar, y lo mandaron a la cárcel. Y a pesar de estar en la cárcel, también lo pusieron a cargo de la cárcel. El carcelero ya ni se preocupaba por sus prisioneros. También estaba en las manos. Y fue así como entró el copero y el panadero. Y Dios lo iluminó y pudo discernir o interpretar el sueño del panadero y el copero. Y así fue como Dios lo promocionó poco a poco y llegó a ser el segundo del faraón. Llegó la época de la hambruna. Pasados los 7 años de abundancia, llegó los 7 años de hambruna y tuvieron que venir sus hermanos de José a llevar provisión para Canaán. Ahí fue la prueba de fuego de José. Pero Dios estaba con él. Él seguía siendo una persona sencilla. Él seguía siendo un hombre temeroso de Dios. Él tenía
ahí se ve también el carácter de Dios, un hombre misericordioso, perdonador. Y así fue cuando Él se manifestó, no hizo daño a ninguno de sus hermanos, sino los bendijo también. Bueno, Dios en Él los bendijo a sus hermanos, hizo traer a toda su familia de Canaán para que no le falte nada a cada uno de ellos, y los metió en Egipto. ¿Ves, iglesia de Dios? ¿Ves lo importante que es no descuidar nuestra vida espiritual? Tenemos que mantenernos así. Igual Esther fue reina ahí, y fue la mujer de Asuero. Amán era el que dictaminó que todos los judíos tenían que ser muertos, pero Hadasa, en este caso Esther, también fue una mujer temerosa de Dios. Ayunó 3 días y Dios le puso en gracia ante Asuero, y así fue cuando Dios en ella pudo salvar al pueblo de Israel, porque había sido dictaminado de que tenían que morir todos. Iglesia de Dios, es importante que nosotros guardemos nuestra vida espiritual y nuestro testimonio también. No hay que ser ligeros en nada. Seamos prudentes. Cometemos alguna ligereza, Dios mío, perdóname. Por favor, que la próxima no me salga esto, porque no quiero actuar de esta manera. Siempre ser así. Hay que reconciliarnos con el Padre automáticamente. Te sale alguna, te enojaste. Toda raíz de enojo no tiene que estar en nuestra vida. Te puedes incomodar, pero no enojar. Cuando te enojas ya sale la palabra hiriente a tu familia. El mundo lo vive. El mundo habla como quiere, pero en la casa de Dios no podemos. Ni entre nosotros, ni en la familia. Tiene que haber palabras hirientes. Mira cómo fue perseverante cada uno de estos ejemplos que he hablado. La perseverancia es importante. Yo investigué qué significa la perseverancia. Dice, se conoce como perseverancia a la duración permanente o continua de una cosa, o la firmeza y constancia de una acción. La perseverancia es sinónimo de constancia, persistencia, firmeza, dedicación y tesón. En este sentido, se aplica tanto en las ideas como en las actitudes, en la realización de algo, en la ejecución de propósitos o en las resoluciones de ánimo. Para ser perseverante se debe tener un objetivo claro o una meta que justifique el esfuerzo o dedicación en un periodo de tiempo generalmente extenso. Cuando una persona es perseverante es porque quiere más. Es porque quiere ser una persona diferente, una persona intachable. Y ahora, si es así en lo secular, ¿cuánto más en lo espiritual? Tenemos que perseverar, y en la palabra de Dios está escrita, el que perseverare hasta el fin. Jesús lo dijo en Mateo 24, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que nosotros no nos podemos ser conformistas, no podemos nosotros que rendirnos. Podemos pasar diferente tipo de problema. Podrá Dios meternos en el fuego. No, dile, Padre mío, líbrame de ser una madera, heno o hojarasca que se quema rapidito. Esto trae a recuerdo los amigos de David, de Daniel. Pasaron por el fuego, pero no se quemaron, así igualito, sino ellos salieron purificados. Se quemó nada más que las cuerdas, pero no se quemó ni el pelo, ni un bordecito de su vestido, ni siquiera un pelito, nada se quemó, porque Dios estaba con ellos, la gracia de Dios estaba con ellos. Ellos eran hombres íntegros de Dios, delante de Dios. Así nosotros también tenemos que ser como el oro, cada día más purificados, cada día más servibles delante de Dios. Que Dios nos use para su gloria y su alabanza. Vamos a terminar hablando también que
en nuestra vida espiritual tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que oímos. Porque sabemos que en estos últimos tiempos la maldad se aumentará. Y hablando de la maldad, también habla de las doctrinas. ¿Cuántos se levantan para hablar y transgredir las doctrinas que se estipulan en las congregaciones? Hay enseñanzas que confunden a los que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Por eso vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. También está en Timoteo, pero vamos a ir a ese punto. Capítulo 2 del 1 en adelante dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos saben la sana doctrina, pero no aman la grey. Simplemente le importa el dinero. Es la raíz de todos los males. Les importa el dinero nada más. Y por decirlo así, a cada hermano que ve, lo ve con cara de plata, nada más, con cara de dinero, como mercancía. ¿Y cuánto voy a ganar, cuánto voy a adquirir con esto? Se hacen pastores, como ya les he dicho, se hacen pastores, no siendo pastores, ni teniendo el llamado de pastores, pero se hacen pastores. ¿Por qué? Porque les importa el dinero, no les importa tu alma, les importa el dinero. Y por causa del dinero hay tantos problemas en los hogares, por tema del dinero, buscan cualquier cosa, un trabajo donde le remuneren bien, aunque les impida congregar, no les importa, solamente quieren dinero, enriquecerse y tener comodidades y nada más. Les importa eso, lo material, lo pasajero, mas no les importa su salvación, no les importa su alma, solamente les importa el dinero nada más. Por eso ellos se autocondenan solos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, Iglesia de Dios, con las cosas que oímos, porque por acá comemos, por acá comemos. Entonces, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no escudriñamos la palabra de Dios, vamos a ser engañados fácilmente. Vamos a ser engañados fácilmente. No es que que hay salvación después del arrebatamiento y te hablan cosas así. No que el Espíritu Santo lo recibimos cuando nosotros nos entregamos a Dios y te hablan palabras y ahí uno dice, no, sí. Por eso la Biblia dice que mi pueblo pierde. Mi pueblo es engañado por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es importante que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios y estemos congregando también. En la palabra de Dios habla de que no debemos dejar de congregar como muchos lo tienen por costumbre. No dice pocos, dice muchos. No, que mejor voy a escuchar la palabra de Dios en mi casa. Cuando Dios te dice congrega. Cuando tú tienes tiempo para congregar, pero no quieres venir porque no te da la gana, te da flojera, te dio sueño. Entonces hasta en eso tenemos que nosotros tener cuidado, porque tu vida espiritual va a ser manchada, vas a ser descalificado. Y digo, cosa tuya si tú te decides ir con ellos sabiendo lo que es la sana doctrina. Dios sustentando su doctrina, si tú te quieres ir, es cosa tuya. Dios no te pone una pistola, Dios no obliga a nadie. Dios es caballero. Dios nos ha dado libre albedrío para elegir. Aquí nadie prohíbe nada. Aquí no te prohíben nada. Acá nada se prohíbe. Dios muestra lo que te conviene, lo que es correcto, allá tú, si tú lo quieres hacer. Es así.
Iglesia de Dios, vamos a terminar también con un último versículo, con Timoteo capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Qué bonito. Pelea la buena batalla de la fe. Tenemos que pelear. Ya falta poquito. Todo se está cumpliendo ya. Todo se está terminando de cumplir. Estamos a segundos de irnos. Hablando espiritualmente, estamos a segundos de irnos. Mira las guerras entre Ucrania y Rusia. Mira la guerra entre Israel e Irak. Mira, rumores de guerra. Todo se está cumpliendo. Pasan señales en los cielos, pasa de todo. Todo se está cumpliendo. Yo no sé si hoy día sea nuestro último día aquí en esta tierra. Quizás a medianoche o en la madrugada, mientras estemos descansando, nos vayamos con nuestro amado Dios. Y ya no nos vamos a volver a ver aquí en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Y yo creo que todos nos queremos ir. Por eso, preocúpate por tu familia que aún no conoce de Dios. Preocúpate. Llora por ellos, clama a Dios por ellos. Intercede por ellos. Ellos necesitan de ti, necesitan de Dios en ti. Ellos necesitan oración. Ellos están ciegos. Pero sé lumbrera en tu casa. Si toda tu familia está en Cristo, amén. Ora por ellos, como lo hacía Job por sus hijos. Oraba por ellos. Por si mis hijos han pecado, decía. Ora por ellos. Es el deber de papá y de mamá orar por los hijos y enseñarles la palabra de Dios. Y cuando estemos allá, vamos a decir, como dijo Pablo en 2 Timoteo 4:7, dice: peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Allá felices vamos a decir eso. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará nuestro amado Señor y Salvador, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto amamos la venida de nuestro Señor Jesús? Le amamos a Él y amamos y esperamos su venida. Como vírgenes prudentes estamos apercibidos.